Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de Medicina de Familia en Atención Primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina ONER presenta el quinto capítulo de nuestra serie de videopodcast en la que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas de la 41 a la 50 y hablaremos del fenómeno de Raynaud, del Art of Hosting, de la introducción de alimentos durante el primer año de vida, de la gastroprotección con inhibidores de la bomba de protones, de los factores asociados al desarrollo de patología mental, de los puestos de difícil cobertura, de diátesis hemorrágica, de los IECA y de cómo evaluar un programa de intervención comunitaria, además de la orientación de nuestro sistema sanitario. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Medicina ONER. En este quinto capítulo vamos a hacer las preguntas de la 41 a la 50 y como siempre os recuerdo que aunque no os vayáis a presentar a la OPE, sobre todo porque no hay OPEs todavía convocadas porque acaba de ser la última, estos capítulos son útiles para repasar conceptos de toda la medicina de familia y toda la patología general que cualquier médico de atención primaria tiene que saber atender. Como ya podéis ver en pantalla en la portada, como decía, vamos a empezar por la pregunta 41 y llegaremos a la 50. Hoy llegamos al tercio de preguntas analizadas, que quiero tener analizado todo el examen de 150 preguntas antes de diciembre de 2024. Ya sin más preámbulos, comenzamos con la pregunta 41, que nos dice: mujer de 54 años con fenómeno de Raynaud, ¿cuál de las siguientes enfermedades o patologías podemos descartar como su causa? Y nos proponen la enfermedad de Buerger, el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis o la esclerodermia. Bueno, la que no se encuentra en este diagnóstico diferencial de fenómeno de Raynaud secundario sería la sarcoidosis, porque la enfermedad de Buerger, que es la trombogeitis obliterante, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica, que es a lo que se refiere con esclerodermia, sí se encontrarían. Yo tengo una regla para acordarme de cómo se ordenan los colores en el fenómeno de Raynaud, que si no lo sabéis es el cambio de coloración debido a temas vasculares de los dedos, típicamente de las manos, aunque también puede darse en los pies, y sigue un orden preciso que sería blanco, azul y rojo, pálido, cianótico y rojo, PCR. Entre otras causas que podemos encontrar de fenómeno de Raynaud secundario, podríamos encontrar la enfermedad mixta del tejido conectivo, la miopatía idiopática inflamatoria, el síndrome de Sjögren, síndromes paraneoplásicos, crioglobulinemia, criofibrinogénemia, gamapatía monoclonal, enfermedad por aglutininas frías, aterosclerosis, tromboembolismo y síndrome de Poems. La pregunta 42 no le voy a intentar dedicarle el mínimo tiempo posible porque es una de estas cosas que parece un poco de tu propio jefe, y es: dentro de las intervenciones grupales señale la respuesta incorrecta respecto al Art of Hosting, arte del liderazgo participativo, y nos da a elegir entre 4 opciones. Utiliza los procesos conversacionales como herramienta para adentrarse en el conocimiento individual y con ello afrontar retos complejos de forma innovadora. Propone aprovechar la sabiduría individual, que yo digo que es la incorrecta. Se ha aplicado en gran variedad de comunidades y organizaciones alrededor del mundo y utilizan espacios comunes de ocio y agrupan alrededor de 15 personas en un ambiente respetuoso y confidencial. La falsa como digo es la B, propone aprovechar la sabiduría individual. ¿Y qué es el Art of Hosting? El Art of Hosting es un enfoque de liderazgo que escala desde lo personal a lo sistémico, mediante la práctica personal, el diálogo, la facilitación y la co-creación de la innovación para hacer frente a desafíos complejos. Prácticamente es lo que pone en la opción A, por lo que sabemos que esa es verdadera. Vemos que habla todo el rato de inteligencia colectiva, o sea que no es para proponer aprovechar la sabiduría individual, sino dar el salto de lo individual a lo colectivo. Dice que el arte del liderazgo participativo ha sido usado en una gran variedad de organizaciones y grupos comunitarios, así como en una amplia gama de espacios públicos, por lo que se ha aplicado en gran variedad de comunidades y organizaciones alrededor del mundo sería correcta. En cuanto al círculo, es la forma de participación por excelencia. Los consejos de sabios de las tribus y los niños para escuchar cuentos adoptan esta forma de reunión que elimina barreras visuales y nos permite sentirnos parte de un todo. El propósito compartido está en el centro del círculo, por lo que la D
podría ser verdadera, utilizan espacios comunes de ocio y agrupan alrededor de 15 personas en un ambiente respetuoso y confidencial. Aquí os ponía un poquito por si alguien quiere hacer captura de pantalla o leérselo, que el Art of Hosting es un método de liderazgo participativo que se usa para facilitar los procesos grupales y una serie de características de esta técnica que se puede utilizar para las intervenciones grupales. En la pregunta 43 nos preguntan, refiriéndonos a las edades de introducción de alimentos durante el primer año de vida del niño, y esto sí que es interesante. A. No debe introducirse el gluten hasta los 9 meses. B. La leche de vaca entera puede introducirse a partir de los 10 meses. C. El huevo completo puede ofrecerse a partir de los 12 meses. Y D. La lactancia materna puede darse hasta que el niño y la madre quieran. La verdadera es la D. La lactancia materna puede darse hasta que el niño y la madre quieran. En cuanto a los demás, bueno, tenemos aquí un calendario muy chulo de la Asociación Española de Pediatría, donde nos dicen que la lactancia de 0 a 6 meses es exclusiva y a los 6 meses puede empezarse a introducirse cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, pescado y aceite de oliva, por lo que el gluten se empezaría a introducir a partir de los 6 meses. La leche de vaca entera se empezaría a introducir a partir, como podéis ver en la cuarta fila, a partir del año, o sea, no de los 10 meses. Y el huevo completo, como ya hemos dicho, se empieza a introducir a partir de los 6 meses, no de los 12. Por lo que cuando introducimos cada cosa, pues la leche materna de 0 a 6 meses, las fórmulas adaptadas si no tienen leche materna de 0 a 6 meses, luego podemos empezar a meter a los 6 meses cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, pescado y aceite de oliva. A los 12 meses podemos meter leche entera, yogur, queso tierno. Pueden ofrecerse pequeñas cantidades a partir de los 9 o 10 meses, lo cual haría un poco invalidable la opción B, pero lo cierto es que la D es completamente verdadera. Los sólidos con riesgo de atragantamiento se darían a partir de los 3 años y alimentos superfluos como azúcares, miel, cacao, bollería, galletas, embutidos y charcutería deben darse lo más tarde posible, siempre a partir de los 12 meses y siempre en la menor cantidad posible. Como veis aquí, en el gluten hay un poquito de debate y no se sabe cuál es la forma de introducir el gluten con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedad celíaca, pero actualmente se da entre los 4 y los 11 meses de edad, por lo que aquí este calendario a los 6 meses está bien puesto y desde luego no es como pone a los 9 meses, puede darse desde los 4 meses según esto, que en el calendario nos pone a los 6 y nos quedaremos con eso. En cuanto a la lactancia materna, como veis y como os he dicho, de forma exclusiva durante los 6 primeros meses de edad, y a partir de ese momento hay que añadir de forma paulatina el resto de los alimentos, manteniendo la lactancia a demanda todo el tiempo que madre e hijo deseen. En la pregunta 44, ¿en cuál de las siguientes situaciones está indicada la gastroprotección? Me ha parecido muy interesante hablar de este tema, de cuándo dar IVP, inhibidores de la bomba de protones, en pacientes solamente para prevenir ciertas enfermedades, que normalmente es una úlcera, un sangrado gastroduodenal. Paciente de 86 años, asintomático, con antecedentes de hipertensión arterial y artrosis generalizada, en tratamiento con amlodipino y paracetamol 1 gramo cada 8 horas. Vemos que este paciente, aunque es mayor y tiene algunos factores de riesgo cardiovascular, no tiene ningún fármaco gastrolesivo y solamente está con paracetamol y amlodipino, por lo que no estaría indicada la gastroprotección. Hay otro paciente que nos ofrecen de 48 años, joven, sin antecedentes de interés, sin ninguna enfermedad, que está en tratamiento con ibuprofeno, que sí es gastrolesivo, pero 600 miligramos cada 8 horas durante 5 días solamente, por un traumatismo leve en la muñeca derecha. Pues es joven, no tiene antecedentes de interés y no hay que gastroprotegerlo aunque esté tomando 5 días ibuprofeno. Aquí nos ofrecen un paciente también de 72 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipemia, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular anticoagulada y artritis reumatoide tratada crónicamente con naproxeno. Este paciente sí es mayor, sí tiene muchos factores de riesgo, incluyendo algunos que le harán tomar seguramente más fármacos gastrolesivos como la cardiopatía isquémica. Está anticoagulado, que tiene mayor riesgo de sangrado, y tiene una artritis reumatoide tratada crónicamente con un fármaco que es el naproxeno, que es gastrolesivo. O sea que este sí estaría indicado darle gastroprotección, y esta sería la C, la respuesta correcta.
En cuanto a la D, tenemos un paciente de 35 años en tratamiento ocasional con naproxeno por cefaleas migrañosas, que es lo mismo que el paciente de la B, es decir, no hay que gastroprotegerlo. Vamos a hablar un poco más extensamente de esto. Se ha visto que los pacientes en tratamiento con AINES o ácido acetilsalicílico tienen mayor riesgo de desarrollar úlceras gástricas en presencia de una serie de condiciones. Y sabemos que en aquellos pacientes que se traten a largo plazo con AINES, COXIB o ácido acetilsalicílico y que presenten una serie de factores de riesgo que ahora voy a decir que predisponen a la formación de úlceras, está indicado el tratamiento con dosis bajas de inhibidores de la bomba de protones como tratamiento preventivo. ¿Cuáles son estas condiciones? Vamos a hablar de ello. Lo más importante es el antecedente de úlcera péptica. Si tienen antecedente de úlcera péptica, habrá que gastroproteger con ciertas medicaciones. Y la edad mayor a 65 años o 60, dependiendo de la fuente consultada, también es muy importante. AINES a dosis altas también es un factor de riesgo. Uso de 2 o más AINES, factor de riesgo. Terapia concomitante con anticoagulantes, como nuestro paciente, ISRS, antiagregantes plaquetarios o corticoides, también es un factor de riesgo. Enfermedades comórbidas graves, cardiovasculares y renales, que nuestro paciente las tenía. Infección por Helicobacter pylori, que se sabe que en usuarios de AINE la erradicación del Helicobacter pylori previene la recurrencia de úlcera péptica. Y después depende del tipo de AINE también, porque cada uno tiene un riesgo relativo de complicaciones gastrointestinales. Los que menos riesgo relativo tienen son el aceclofenaco, el ibuprofeno y el celecoxib. Los que menos complicaciones gastrointestinales tienen: aceclofenaco, ibuprofeno y celecoxib. Con un riesgo relativo de 2 a 4 estaría el rofecoxib, el meloxicam, el nimesulide, el sulindaco, el diclofenaco y el ketoprofeno. Esos serían los siguientes más seguros en este tema. En un riesgo relativo de 4 o 5 tendríamos el tenoxicam, el naproxeno, la indometacina o el diflunisal. Y mayor de 5, un riesgo relativo mayor de 5, tendríamos el piroxicam, la azapropazona y el ketorolaco. Cuidado con el ketorolaco, que es el que más riesgo de complicaciones gastrointestinales tiene según este documento. Entonces, de todos ellos, la edad y el antecedente de úlcera péptica son los que más peso tienen para este riesgo, y la edad supone un incremento de un 4% cada año. Por todo ello, se debe hacer una evaluación personalizada del perfil de riesgo gastrointestinal basal de cada paciente y de cada AINE. De este modo, y resumiendo, el riesgo gastrointestinal quedaría clasificado de la siguiente forma. Un riesgo alto sería un antecedente de úlcera péptica complicada, un empleo de anticoagulantes o una combinación de 2 o más factores de los riesgos restantes, como tenía nuestro paciente. Un riesgo moderado serían pacientes no anticoagulados ni con antecedentes de úlcera péptica, pero que presentan algún factor de riesgo aislado. Y un riesgo bajo, pacientes sin factores de riesgo que no toman ácido acetilsalicílico. En la pregunta 45 nos hablan de qué factores hacen vulnerable a un adulto para que pueda desencadenar una patología psiquiátrica. En la A nos ofrecen el desempleo, en la B la ausencia de niños en el hogar, en la C un alto nivel de autoestima y en la D una situación socioeconómica estable. ¿Qué factores hacen vulnerables de esto a un adulto para una patología psiquiátrica? Pues el que nos marca como correcto es el desempleo, y es verdad que la pérdida de empleo constituye uno de los factores principales de riesgo de aparición de problemas de salud mental, tales como ansiedad, insomnio, depresión y conductas disociales y autolesivas. El desempleo puede causar por sí mismo la aparición de los primeros problemas de salud mental en una persona previamente sana, especialmente entre desempleados de más de 6 meses de duración, personas con educación superior y grupos minoritarios, apareciendo cuadros de tipo depresivo y de ansiedad generalizada que no habían padecido con anterioridad. La OCDE, en su informe 2013 y con carácter general, asocia tasas más altas de suicidio, con la presencia de bajos ingresos, abuso del alcohol y drogas, estar desempleado o ser soltero. Me generaba un poco de duda lo de la ausencia de niños en el hogar como factor protector para la patología psiquiátrica, porque creo que a veces tener hijos puede ser aumentar la red de apoyo y efectivamente tener un propósito que no veo que predisponga la presencia de niños al suicidio o a cualquier patología psiquiátrica. Sin embargo, yo creo que se refiere a los padres cuando son padres de niños pequeños, que hay que promocionar la salud mental de los padres durante el embarazo y el primer año de vida del bebé. En concreto, se evidencia la presencia de síntomas de ansiedad y estrés ligados a la escasa legitimidad de sus experiencias, a la falta de recursos de apoyo y al desconocimiento de su preparación a la paternidad.
Por eso yo creo que se refiere a que la presencia de niños en el hogar es cuando los padres son primerizos, los niños son jóvenes y este estrés y este cambio de vida que produce la paternidad. En la pregunta 46, una pregunta que es poco relevante para la gente que no sea de Murcia y que no se vaya a presentar a la OPE de Murcia, nos dice ¿cuál de las siguientes áreas tiene un mayor número de plazas de difícil cobertura? Y la respuesta es el área 4. El área 1 sería la de la Risaca, el área 6 sería la del Morales y el área 7 sería la del Reina Sofía, donde yo trabajo. La de la 4 sería el noroeste, y cualquiera que haya ido al noroeste sabe que parece algo similar a lo que veis en esta fotografía. Campo, viñedos, árboles frutales, montaña y un poco de dispersión poblacional, lo que hace más difícil cubrir los puestos de los consultorios o de los centros de salud. En la pregunta 47, esta pregunta me encanta, nos habla de un paciente con epistasis de repetición unilaterales o bilaterales. En un paciente de 50 años con formaciones angiomatosas azuladas pequeñas y múltiples en la mucosa nasal. Un paciente que sangra de manera uni o bilateral de 50 años que tiene formaciones angiomatosas azuladas pequeñas y múltiples en la mucosa nasal. ¿Cuál sería la etiología más probable? Y nos dan a elegir déficit de factor 5 de Leiden, enfermedad de Rendu-Osler-Weber, granulomatosis de Wegener o hemofilia. Pues la respuesta en 3 palabras es Rendu-Osler-Weber, que es la telangiectasia hereditaria. Ahora hablaremos de ella, pero vamos a aprovechar para comentar las demás opciones. Nos hablan del déficit de factor 5 de Leiden. Aquí no sé si se han equivocado ellos, si me estoy equivocando yo, pero para mí que está o el factor 5 de Leiden o el déficit de factor 5. El factor 5 de Leiden es una mutación puntual del gen del factor 5 que hace que el factor 5 de Leiden activado sea relativamente resistente a la inactivación por la proteína C activada. Eso hace que sea menos eficaz como cofactor para la escisión de esta proteína que hace del factor 5 activado y del factor 8 activado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se contribuye al mayor riesgo de trombosis en individuos que son o bien heterocigotos para el factor 5 de Leiden, pero que puede aumentar aún más si son homocigotos o pseudo-homocigotos para el factor 5 de Leiden o otras trombofilias heredadas adquiridas, por lo que el factor 5 de Leiden es una mutación que hace que uno sea propenso a las trombosis. Sin embargo, la deficiencia del factor 5 es un trastorno hemorrágico hereditario que es recesivo, en el que se produce menos factor 5 o este funciona de manera inadecuada. La reacción de coagulación se interrumpe prematuramente y el coágulo sanguíneo no se forma, y la deficiencia grave de factor 5 se asocia con una diátesis hemorrágica de leve a grave, pero muchos pacientes con niveles de factor menor del 1% sangran menos de lo previsto. Esto es curioso. Se desconoce la explicación de esta observación, aunque la actividad residual de factor 5 plaquetario puede estar implicada, por lo que factor 5 de Leiden, trombofilia, deficiencia de factor 5, hemorragia. Y además ninguno de los dos cuadra con el caso porque no habría telangiectasias. La granulomatosis de Wegener es una enfermedad muy interesante que ya no se llama granulomatosis de Wegener por temas de cambios en los nombres propios, porque no sé si era Charles Strauss o Wegener, pero uno de los dos era nazi y el otro, como estaba en la misma página, pues también tuvieron que quitarle el nombre. Entonces era una poliangeitis granulomatosa. Ahora granulomatosis de Wegener está desactualizado, el nombre es poliangeitis granulomatosa. Es una vasculitis asociada a ANCA que puede manifestarse con síntomas nasales, como la de la pregunta, como son la secreción purulenta o sanguinolenta. Pero lo más típico es la deformidad en silla de montar. Sin embargo, tendría más síntomas y no presentaría telangiectasias. Aquí podéis ver una foto de lo que es la deformidad de la nariz en silla de montar. En cuanto a la hemofilia, una enfermedad muy interesante, hay 3 tipos: la hemofilia A, que afecta al factor 8, y la B, que afecta al factor 9 de la coagulación. Son trastornos ligados al cromosoma X, que afectan predominantemente, por tanto, a hombres, aunque las mujeres que son portadoras heterocigotas también pueden verse afectadas y pueden tener niveles de factor en el rango hemofílico. Sin embargo, la hemofilia C, que afectaría al factor 11, es un trastorno autosómico recesivo, no afecta al cromosoma X. En raras ocasiones los heterocigotos pueden presentar hemorragia también aquí en la hemofilia C, que sería que a veces se da como una transmisión autosómica dominante. La hemofilia C es más común en la población judía askenazí
Y la epistasis, como otros sangrados mucosos, es posible en las tres hemofilias y suele ocurrir tras traumas menores o procedimientos, pero no se observarían tampoco telangiectasias. Por lo que recordad, la hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9 y la hemofilia C, factor 11, no presenta telangiectasias, pero sí mayor riesgo de hemorragia. En cuanto a la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es el RENDU Osler-Weber, es un trastorno vascular que se transmite como un rasgo autosómico dominante sobre el gen patógeno HHT, fácil de recordar porque es Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia, con gran variedad de manifestaciones clínicas. Los problemas más comunes de estos pacientes son la epistasis, como la de nuestro caso, hemorragias gastrointestinales y anemia ferropénica, junto a la característica telangiectasia mucocutánea. Además, las malformaciones arteriovenosas afectan con frecuencia a las circulaciones pulmonares, hepáticas y o cerebrales, lo que exige un conocimiento de los riesgos y beneficios del cribado y tratamiento de estos pacientes porque pueden tener muchas complicaciones. En la pregunta 48 nos preguntan qué grupo terapéutico ha demostrado en pacientes con un elevado riesgo cardiovascular mayores de 55 años y con antecedentes de episodios cardiovasculares o diabetes o con otro factor de riesgo añadido disminuir la morbimortalidad cardiovascular y total, incluso en ausencia de hipertensión arterial. Bueno, sobre esto hay muchos estudios y son, ya os lo digo, los IECA los que han disminuido, los que han demostrado disminuir esta mortalidad cardiovascular y total, incluso en ausencia de hipertensión arterial. Pero yo lo que voy a poner es la indicación de los IECAs que se utilizan para tratar la presión elevada, la hipertensión, como todos sabéis, y también para disminuir el riesgo de sufrir un infarto, o sea que sí que reducen esto, o un derrame cerebral, efectivamente, o para reducir o retrasar el empeoramiento de problemas de los riñones, porque disminuyen la proteinuria, como sabéis, tanto en diabéticos como no diabéticos, y también se podría dar, como todos sabéis, en insuficiencia cardíaca y como tratamiento después de un ataque al corazón, de un infarto. Entonces esto demuestra claramente que han demostrado ser beneficiosos en pacientes incluso aunque no tengan hipertensión arterial, y como sabéis forman parte del tratamiento médico óptimo, del tratamiento que se da después de un infarto y del tratamiento que se da en insuficiencia cardíaca o en pacientes con deterioro renal, donde sobre todo asociada a proteinuria, sean diabéticos o no. La pregunta 49 nos pregunta en cuanto a la calidad de la implementación de una intervención comunitaria, una pregunta sobre comunitaria, es habitual medir diferentes parámetros. Señalen la respuesta correcta. O sea que nos preguntan cómo medimos si una intervención comunitaria está dando frutos, está siendo efectiva. Bueno, nos hablan de qué deberíamos medir y nos dan a elegir la dosis, que es la cantidad e intensidad de las actividades llevadas a cabo respecto a las previstas, la fidelidad, que es el grado en que se aplica la intervención de acuerdo con el protocolo, la satisfacción de las personas participantes, sean receptoras, proveedoras u otros agentes. Y la respuesta correcta es todas las anteriores. Como podéis ver en este documento, la evaluación del proceso mide la cobertura y los datos sobre el perfil de las personas cubiertas. Y para la calidad se mide el cumplimiento o dosis de la intervención, que ya sabemos lo que es porque nos lo han descrito en la pregunta, y la fidelidad e implementación, al grado en los que los profesionales aplican la intervención de acuerdo con el protocolo previsto. En cuanto a la satisfacción, también se mide tanto por parte de las personas como parte de los propios profesionales o intermediarios que llevan a cabo la intervención, por lo que todas serían correctas. La última pregunta es la pregunta 50 y es una pregunta de legal. De nuevo, nos preguntan por un artículo. En este caso, el artículo 3 de la Ley 14 de 1986 del 25 de abril General de Sanidad. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud. A y C son correctas. La C sería a la prevención de las enfermedades y la D, A y C son incorrectas. Bueno, claramente va a ser la B, ¿no? A y C son correctas. Entonces tenemos el artículo 3 que en su punto 1, no hace falta leerse mucho, dice los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Tiene más puntos que nos dicen el 2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.
En el 3, la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Y en el 4, las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que por sus diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias. Y esto ha sido todo, espero que os esté gustando el programa de oferta de empleo público. Como siempre os digo, puede que no sea un programa muy adecuado para muchos de vosotros, pero yo creo que todos le podéis sacar rendimiento, ya que hablamos de patología general y medicina de familia en general, y creo que es bueno tener cultura sobre todos estos temas y que pueden ser útiles para recordar ciertos temas o para aprender ciertos temas nuevos. La gente que lo está viendo me está diciendo que le está gustando, aunque no se vaya a presentar a la OPE, por lo que voy a seguir haciéndolo y voy a terminar la serie, además de combinarlo con otros programas como los que ya hemos ido subiendo y como los que vamos a ir subiendo. Ya hemos alcanzado un tercio de los objetivos, así que seguimos y nos podéis seguir como siempre en redes sociales para estar al tanto de toda nuestra actualidad. Un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de Medicina On Air.